Jóvenes, en esta oportunidad bienvenidos, a estudiar el tema de coordenadas polares, que es un tema correspondiente al curso de cálculo 3 que se utiliza mucho y es parte de cálculo 2. Hablamos de una coordenada polar, o mejor dicho, primeramente vamos a hablar de coordenadas rectangulares, coordenadas rectangulares o cartesianas, cuando representamos como lo clásico que tenemos nosotros un par ordenado, como acá, movimiento en el eje X y movimiento en el eje Y. Obviamente se obtiene el par ordenado, disculpen, A, B, donde obviamente la A se refiere a la coordenada en X y B se refiere a la coordenada en Y. Entonces, ahí tenemos eso. Para esta parte vamos a estudiar un nuevo sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas llamado polares, donde lo que vamos a tener es otra vez un par ordenado, pero vamos a ponerlo aquí en grandecito, uno que se va P, P, que es el punto, donde P, R, va a ser R, zeta, donde R es el radio y zeta el ángulo de movimiento. Como dice por aquí, vamos a tener en el plano cartesiano normal, en lo que nosotros llamábamos el origen, vamos a tener un puntito, el 0, 0, que se va a llamar ahora el polo, y vamos a tener un movimiento en R, una distancia que va a ser el radio, y que eso se va a mover, o eso va a tener una abertura que es el ángulo, y que eso se va a mover en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, y al eje cartesiano ya no se le va a llamar así, se le va a llamar eje polar. Entonces, después vamos a tener que considerar que cuando el R sea negativo, no es porque el radio sea negativo, sino que esto indica dirección o el sentido hacia donde se va moviendo el radio. Vamos a ver unos ejemplos acá. Vean, por ejemplo, esta situación. Vean aquí este par ordenado. Tenemos el par ordenado zeta, 4, pi sextos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a simbolizarlo con un color rojo. Que tiene 4 de distancia y una abertura de pi, se trabaja en radianes, por cierto. Tiene una distancia de una abertura de pi sextos, un ángulo de pi sextos, que se mide a partir del eje polar, que es cuando zeta vale 0, hacia el polo, hacia ese ángulo. Siempre, repito, en sentido de las manecillas contrario a las manecillas del reloj. Esto es lo que se llama el plano polar. Si notan, lo que se forman son circunferencias. Otra situación que podemos tener es, por ejemplo, la de acá, que sería 3, o sea, 3 de radio, y un ángulo de pi medios, o sea, un ángulo de 90 grados, si lo vemos así. Y esto, lo que sería el eje Y positivo, es mi pi medios. Lo que sería la otra parte del eje X, la parte negativa, ahora representa pi. Y aquí representa 3 pi medios. Y cuando hay una vuelta completa, claramente 360, o lo que mismo 2 pi. Vean este de acá. Entonces, este otro tiene 7 de radio y una abertura de pi sextos. Y la abertura se estudia desde el eje polar, donde vale 0, porque son ángulos, gente, como la trigonometría que usted aprendió en el curso de introducción al cálculo, y así sucesivamente. Puede pasar que el radio valga 0, bueno, no sería, porque coincidiría con el polo, pero aquí están diferentes posibilidades. Vea, por ejemplo, acá, lo que estamos hablando de cuando el radio es negativo. Esto de aquí, esto es que tiene 4 radio, o esto es menos 4 por la posición que estamos hablando.
Fíjate que la posición es hacia acá, hacia el... Vea que cuando era 4 positivo, la posición es en el primer cuadrante. Cuando el 4 es negativo, la posición es en el segundo cuadrante. Entonces, antes de eso, vamos a recordar algunas cosas elementales del curso, ni siquiera de la parte de trigonometría, sino de la parte de funciones, que también es muy útil en la parte de trigonometría. Entonces vamos a representar este sistemita un poquito mejor. Vamos a ponerlo, como le digo, son recordatorios del curso de introducción al cálculo, pero nunca está de más mencionarlo. Entonces, recordar. Si estamos en el plano cartesiano normal, el eje cartesiano, recordemos que esto se divide en cuadrantes. Primer cuadrante, y voy a encontrar las manecillas del reloj. Segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Recordando que los pares ordenados son X y Y, entonces en el primer cuadrante tanto la X como la Y son positivas. En el segundo cuadrante la X es negativa y la Y positiva. En el tercer cuadrante ambas son negativas, y en el cuarto cuadrante la X es positiva y la Y negativa. Esto porque vamos a ocuparlo muy encarecidamente para la parte del cambio de coordenadas, que es el siguiente tema. Entonces, cambio de coordenadas. Claramente lo que vamos a estudiar es el cambio de coordenadas de rectangular o cartesianas a polar. Entonces, lo que se hace, considera lo siguiente. Vamos a tener esta situación, ese triangulito, que se nos una situación aquí, que la idea es esta. Se nos forma un triangulito, rectángulo, rectángulo es porque tiene un ángulo de 90 grados, tiene una medida de ángulo, cita. La coordenada, el movimiento en X va a ser este lado, el movimiento en Y va a ser este lado, que es la parte vertical, y vamos a llamarle a la hipotenusa R. De hecho, si hacemos el teorema de Pitágoras, R es igual a X cuadrado más Y cuadrado. El R cuadrado. Si yo quisiera saber cuánto es R, simplemente sacar raíz cuadrada a esa suma. Ese es un primer resultado estos dos resultados son súper importantes. La raíz cuadrada para averiguar cuánto vale R, y la del R cuadrado porque muchas veces vamos a ocupar trabajar con R cuadrado. Otra cosa que podemos recordar es trigonometría básica, por ejemplo, seno. ¿Qué era seno? Seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, siguiendo eso, el seno sería el opuesto a cita es Y, y la hipotenusa es R. De donde, si hacemos un despeje para encontrar quién es Y, paso ese R que está dividiendo a multiplicar, y R por seno de cita es igual a Y. Aquí tenemos otro resultado sumamente importante. Luego, si recordamos qué es coseno, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, vamos a trasladar esto de acá para acá para que no quede muy cortado. Y si recordamos, nuestro cateto opuesto, adyacente, perdón, sería el X. Recuerde que el cateto adyacente es lo que es donde descansa el ángulo sobre la hipotenusa. Entonces, coseno de cita es igual a mi cateto adyacente sobre mi hipotenusa. Si despejamos la X, vamos a concluir que R por coseno de cita es igual a X. Entonces tenemos un segundo resultado importantísimo, un tercer resultado importantísimo. Después
podemos averiguar este ángulo. Ese ángulo lo podemos averiguar con la famosa razón, primeramente tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordando eso, entonces, siguiendo, nuestro opuesto en este triángulo sería el y nuestro adyacente sería la X. Entonces, Y sobre X, con una única condición, X no puede ser 0. Si fuese 0, después vamos a ver qué pasa aquí. Si aquí aplicamos lo que se llama el ángulo inverso, vamos a obtener arco tangente. Que esto sería arco tangente de Y sobre X siempre que X sea distinto de 0. Pero esto lo que nos va a dar es el ángulo de referencia, que es un conocimiento también muy importante del curso de introducción al cálculo. Y si no, ahorita lo vamos a recordar. Porque eso varía dependiendo del cuadrante donde está trabajándose ahí. Entonces ya tenemos nuestras 4 formulitas importantes. Entonces vamos a trabajar la parte de los cuadrantes para que lo entendamos. Resulta que dependiendo de qué el par ordenado acomodado, el ángulo de referencia, el ángulo, recuerda que es la otra medida del par ordenado en el plano polar, se llama así plano polar, va a depender en qué cuadrante está. Si estamos en el primer cuadrante, esta es la formulita, o sea que el ángulo de referencia, el ángulo queda exactamente igual. Recuerde aquí, vamos a ponerlo en verde, que el arco tangente de Y sobre X que está representando, vamos a ponerlo aquí abajito, arco tangente, el ángulo de referencia es arco tangente de Y sobre X. Entonces cada vez que usted ve Y sobre X aquí, estamos hablando de arco tangente. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante es porque la X es negativa y la Y positiva. Entonces en el segundo cuadrante a pi, porque esto se va a trabajar en radianes, le vamos a restar el ángulo de referencia. En el tercer cuadrante, que es cuando la X y la Y son negativas, entonces ahí al ángulo, a pi, porque es más de una vuelta, le vamos a sumar el ángulo de referencia. Y si estamos en el cuarto cuadrante, que es cuando X es negativo X positivo y Y negativo, entonces aquí le vamos a 2pi, porque es quitarle un pedacito de vuelta, le vamos a restar el ángulo de referencia. Entonces, recordando este detalle importante, que el arco tangente es el ángulo de referencia. Todo depende en qué cuadrante queda. ¿Y cómo defino en qué cuadrante queda? A partir de los signos de los pares ordenados. Finalmente, para terminar esta parte teórica, tenemos lo que es la forma implícita y explícita en coordenadas polares. Yo les enseño a ustedes que es una forma explícita y una forma implícita. Bueno, una forma en rectangulares, vamos a verlo en forma polar. Una forma explícita, la ecuación de una forma explícita es cuando usted logra expresar una función, ya sea R en términos de cita o cita en términos de R. Por ejemplo, R igual seno de cita, eso es una forma explícita, perdón. O cita igual, qué sé yo, raíz cuadrada de R a la 3, por decir algo. O sea, usted logra expresar uno en términos del otro. Pero tenemos lo que se llama la forma implícita, que es cuando usted tiene por ejemplo aquí, R seno de cita más R cuadrado coseno de cita, por decir algo, y usted no igual a 0 y usted no puede despejar fácilmente el R o el cita. Entonces esto es lo que se llama una forma implícita. Con eso terminamos este video. En el próximo vamos a ver cómo se trabajan los pares ordenados y las diferentes curvas para trabajar coordenadas polares.